Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación. A ver, el mayor desafío histórico de la geometría descriptiva siempre ha sido atrapar un objeto en 3 dimensiones, con todo su volumen y profundidad, y confinarlo en una hoja de papel completamente plana. Es un auténtico acto de ilusionismo arquitectónico, así que hoy vamos a desentrañar exactamente cómo los diseñadores logran este truco visual usando una técnica superclásica y fundamental. Para organizar todo esto, vamos a dividir el proceso en 6 pasos muy sencillos. Primero, la ilusión del espacio en 3D. Luego, la disposición de los ejes, el coeficiente de reducción, la representación de figuras planas, el trazado de circunferencias y, para terminar, cómo construir el sólido final. Punto número 1. La ilusión del espacio 3D. Estableciendo las bases. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Seguro que alguna vez, intentando dibujar algo en 3 dimensiones, el resultado, no sé, ha quedado un poco raro, ¿verdad? Como que las proporciones no encajan y ese cubo perfecto de repente parece una caja de zapatos estirada. Ya sabéis, como esos dibujos que todos hacíamos en el colegio. Pues bien, esa molesta distorsión es exactamente el problema que vamos a solucionar aquí. Técnicamente hablando, la perspectiva caballera es una proyección axonométrica cilíndrica oblicua. Suena complicadísimo, pero en la práctica es una genialidad. Básicamente, permite que la cara principal del objeto, el plano frontal, se dibuje sin absolutamente ninguna deformación. Cero. Y esto es literalmente el truco perfecto cuando tenemos un edificio con una fachada principal muy compleja, llena de detallitos o ventanas. Pasamos a la sección 2, disposición de los ejes, el esqueleto del espacio. Y aquí podemos ver clarísimamente la regla de oro de esta técnica. Fijaos en que dos de los ejes, el eje Z para la altura y el eje Y para la anchura, mantienen un ángulo estricto de 90 grados, es decir, forman un plano frontal perfectamente recto. Pero claro, para crear esa ilusión de profundidad, el tercer eje, el famoso eje X, rompe esa norma y se va hacia atrás. Lo más común es que asuma un ángulo de 135 grados respecto a los otros dos. Es como el andamio invisible de nuestro dibujo. Entonces, resumiendo las reglas de este esqueleto, la cara frontal, la que sujetan la Y y la Z, nunca pierde su verdadera magnitud. Lo que mide en la vida real es exactamente lo que mide en el papel. Así de fácil. En cambio, el eje de profundidad, el X, es el que nos da esa tercera dimensión. Ojo, aunque ese ángulo de fuga podría variar un poco según el efecto que busquemos, en la práctica estándar se fija casi siempre en 135 grados. Vamos con la sección 3. El coeficiente de reducción. Añadiendo realidad. Lo realmente interesante aquí es el contraste visual. Si miramos el cubo de la izquierda, el que no tiene reducción, o sea, con coeficiente de 1, matemáticamente sus lados miden lo mismo, sí, pero nuestro cerebro lo percibe como un bloque superestirado. Para arreglar este efecto óptico, aplicamos un coeficiente de reducción al eje de profundidad. Y si miramos los ejemplos de 3/4, 2/3 y finalmente la opción de 1/2 a la derecha, ¡boom!, la forma recupera al instante su realismo y por fin parece un cubo de verdad. El quid de la cuestión es entender por qué elegimos un coeficiente y no otro. A ver, podemos usar valores como 3/4 o 2/3, pero la opción de reducir a 1/2 es sin duda la superestrella. ¿El motivo? Pura sencillez matemática. Reducir todas las medidas de profundidad exactamente a la mitad hace que el cálculo mental sea instantáneo. Trazamos mucho más rápido y, oye, el efecto visual sigue siendo increíblemente convincente. Sección 4. Representación de figuras planas. Proyectando en 2D. A la hora de representar formas irregulares en este espacio, el secreto es complicarse lo menos posible. El mejor truco es meter esas formas complejas dentro de otras súper simples, como rectángulos o cuadrados. Una vez que tenemos ese rectángulo base, simplemente nos llevamos sus vértices a nuestros ejes en perspectiva. Aplicamos la reducción en profundidad donde toca, unimos los puntos y ya está. Es literalmente como montar un andamiaje temporal para construir la forma final encima. Sección 5. El trazado de circunferencias. Verdadera magnitud frente a elipses. Ojo a este contraste visual porque es vital. Como ya sabemos que el plano frontal está en verdadera magnitud, cualquier circunferencia que dibujemos ahí será un círculo perfecto. Cogéis el compás y listo. Sin embargo, y aquí viene el desafío, si intentamos dibujar ese mismo círculo en los planos de profundidad, la geometría toma el mando. Las reglas de la perspectiva dictan que se convertirá en una elipse, así que sí, podéis ir guardando el compás para esos planos. Pero tranquilos, para trazar esa elipse con total precisión geométrica tenemos un método infalible. Primer paso, inscribimos la circunferencia original en un cuadrado. Segundo, dibujamos ese cuadrado en perspectiva, aplicando su coeficiente de reducción. Tercero, proyectamos 8 puntos clave justo donde el círculo toca el cuadrado y sus diagonales.
Y cuarto, como el compás nos ha abandonado, conectamos esos 8 puntos a mano o, mucho mejor, usando plantillas curvas como las plantillas Burmester, para que el trazo quede totalmente limpio y profesional. Y llegamos a la sección 6. Construyendo el sólido final, uniendo las piezas. Aquí es donde ocurre la magia, donde todo confluye. Fijaos cómo partimos de información completamente bidimensional, las vistas planas de un objeto, o sea, su planta, su alzado y su perfil, y a través de nuestro sistema de ejes vemos cómo esas simples vistas evolucionan de una forma superfluida hasta conseguir una pieza sólida en 3D súper realista. Para resumir este flujo de trabajo definitivo, son 4 pasos. Primero, analizamos las vistas en 2D. Y aquí va un consejo de oro. Intentad siempre colocar la cara que tenga más círculos o curvas en el alzado, el plano frontal. ¿Por qué? Porque así las dibujáis a verdadera magnitud rapidísimo y os ahorráis trazar elipses. Después aplicamos nuestro coeficiente de 1/2 al eje de profundidad. Lanzamos líneas paralelas a 135 grados desde cada vértice. Y, por último, con un lápiz más grueso, remarcamos los contornos definitivos. Las líneas auxiliares se quedan ocultas en segundo plano. Y así, paso a paso, es como se domina la ilusión de atrapar la tercera dimensión en un simple papel. Entender las matemáticas detrás de los ejes de 90 y 135 grados, comprender por qué nuestro cerebro necesita esos coeficientes de reducción y saber cómo domar a las elipses abre un abanico brutal de posibilidades. La próxima vez que un diseño requiera mostrar un volumen complejo de la manera más clara posible, la perspectiva caballera estará ahí como vuestra mejor aliada. Llegados a este punto, con todas estas herramientas en mano, ¿qué arquitecturas complejas seremos capaces de construir a continuación? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación visual y hasta la próxima.